El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Cada una de las lecturas de hoy necesitaría bastantes días para poder hablar sobre ellas. Aún más, hay nada más que dichos versículos, por ejemplo, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, 12 a 15, se han derramado litros de tinta para escribir y comentar este texto de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, y que está como texto de origen en la doctrina católica del pecado original. Pero lo que se subraya aquí es que la gracia es mucho más abundante, porque si por uno entró el pecado, mucho más abundante ocurre con la gracia. Se nos está enseñando que la salvación es para todos los seres humanos y que viene a nosotros por medio de Jesucristo. Dios nuestro Padre nos ha salvado de la esclavitud de la muerte por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esa muerte que ha entrado en el mundo por el pecado desde el inicio de la humanidad. Y por eso nos está diciendo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en este segundo gran discurso. El Evangelio de San Mateo tiene 5 discursos, 5 grandes discursos. El primero, que lo escuchábamos durante la semana pasada, que es el Sermón del Monte, que tiene su culmen, su centro en la oración. Esa oración, cómo orar, no decir muchas palabras, y el Padre Nuestro. Y ahora este segundo discurso se refiere a la misión, un discurso que está dado sobre todo a los discípulos. Y en este discurso que está dado a los discípulos para la misión, precisamente se está diciendo que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Eso oculto y eso secreto está significando el reino de los cielos. Es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos, que tiene que ser pregonado desde las azoteas. Y en ese contexto de envío y de misión les está diciendo que no tengan miedo a los hombres, que no teman a los hombres. En otras palabras, que no teman a aquellos que se van a oponer a ellos, aquellos que los van a perseguir, aquellos que hasta los van a matar, porque están anunciando lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? La gran noticia, la mejor noticia, la buena noticia con mayúsculas que ha llegado a su vida. No tener miedo a los hombres, a ser rechazados por ellos. En primer lugar, nos tenemos que preguntar si en nuestra vida realmente nosotros somos misioneros o tenemos conciencia de que Jesús nos ha encomendado una misión.
esa misión que es compartir la vida que hemos recibido. Y voy a decir compartir porque eso es la evangelización. La evangelización es no callarse la alegría que está en el corazón. Y aún más, sabiendo que esa alegría viene desde la verdad de Dios por medio de Jesucristo, evangelizar significa hablar de Jesús. Hablar de Jesús y su mensaje del reino de los cielos. Y no tener miedo a los hombres. Con mucho respeto, sí. No fanáticamente. Hay una expresión que usaban los cursillistas, los cursillos de cristiandad, que decían que algunos querían evangelizar a cristazos. No, no se trata de evangelizar a cristazos o dando golpes, ¿verdad?, de irrespetuosidad hacia los demás o de intolerancia. Porque hay personas que si no reciben, ¿verdad? Hay personas que realmente casi como que quieren obligar, que hasta manipulan, que hasta manejan el lenguaje para que las personas a través del miedo a Dios. Pero si a Dios no hay que tenerle miedo, lo que hay que tenerle es confianza. Por lo tanto, lo que nosotros le comunicamos a los demás no tiene que provocar el miedo, tiene que provocar la confianza en Dios. Porque nuestra vida está confiada en Dios y ahí está la segunda acepción de no teman o no tengan miedo. Esta segunda acepción que nos recuerda que nuestra vida está en manos de Dios. Está en manos de Dios y lo va a explicar por los pajarillos, que ni uno de ellos se cae por tierra por 2 monedas, dice, ¿verdad? Se compran los pajarillos, pero sin embargo ustedes mucho más que los pajarillos valen ante Dios. Y aún más nos dice que en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Así que si son adolescentes y se le empiezan a caer los cabellos de la cabeza y piensan que se van a quedar calvos, no se preocupen, están contados todos los cabellos. Al final se van a quedar como yo, no pasa nada. Bueno, creo que es importante percibir la enseñanza tan rica para cada uno de nosotros, que no es solamente una enseñanza, sino que es un estilo de vida, porque al final a lo que somos invitados por Jesús es a vivir con la confianza total en nuestro Padre Dios. Sabemos que nuestra vida está en sus manos y por lo tanto no tenemos que temer. Pero tampoco tenemos que ser tan osados de no tener ningún miedo, porque el miedo, hay un miedo que es sano y que nos hace prudentes. Las personas sin ningún miedo son muy peligrosas, porque no tienen el concepto del límite. Hay que tener un miedo sano, no hay que tener un miedo que paraliza. Repito, hay miedos que son sanos y que nos hacen prudentes. Por ejemplo, no tenemos que tener miedo al virus, pero tenemos que ser prudentes, el virus todavía está. Entonces tenemos que tomar las medidas adecuadas de protección. Y les voy a contar una anécdota que justo en estos días, ayer, ¿verdad?, a causa de que se celebraba el Corazón Inmaculado de María, en las apariciones de Fátima, a 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco. Y Jacinta y Francisco murieron. ¿Saben ustedes por qué murieron? ¿Cuál fue la causa de su muerte? No lo saben. Fue la gripe española. Es decir, como la pandemia que estamos viviendo, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Con eso quiero decir que ese miedo, o que a veces hay personas que dicen Dios nos protege del virus, ya no nos va a llegar, y entonces se quitan el miedo y con eso ya se desprotegen. No llevan mascarillas, no guardan las distancias, quieren abrazar a todo el mundo. Porque pobrecitos, ¿verdad? Bueno, todos tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, que un abrazo hoy en día podría ser mortal. Pero no vivimos con ese miedo. Lo evitamos, pero no por eso dejamos de dar cariño en la familia, ¿verdad? O en los sitios donde nos encontramos. Tenemos que ver otros. Esto no va a ser eterno, esto es temporal. Como algunos nos quieren hacer entender, es la nueva normalidad, como si esto ya fuese a durar para siempre y siempre tuviésemos que vivir así. No, esto es temporal, esto va a pasar. No hay mal que 100 años dure,
ni cuerpo que lo aguante, dice un refrán en español. Pues claro que no. La historia nos está diciendo eso. Pero mientras tanto tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. No tener miedo a ser testigos de Jesús. No tener miedo a anunciar su mensaje. Hoy ante la sociedad que quiere también callar el mensaje cristiano. Hay una fuerza ideológica grande en nuestro mundo que quiere callar el mensaje cristiano, el mensaje de vida. Mensaje de vida desde la concepción hasta el final de la vida. El mensaje de vida digna, frenando y aplastando los derechos de los seres humanos, por ejemplo, en toda la multitud del fenómeno migratorio que hoy vivimos, o de refugio o gente que pide por el exilio, ¿verdad? O pide auxilio, pide ahora no me viene la palabra, porque refugiados, ¿no?, que vienen de una situación difícil en su país y que por lo tanto piden auxilio y piden refugio en un país. Creo que es importante en nuestra vida, y eso forma parte del mensaje cristiano, la dignidad del ser humano, la dignidad del ser humano. Estamos contra el racismo, pero también contra la violencia. Estamos contra la indignidad y contra la injusticia, y también estamos por la defensa de la vida. Esos mensajes, estamos también por una creación y la defendemos y la cuidamos a esa creación, y tenemos que cuidarla para las generaciones venideras. Claro que sí, pero no aceptamos que haya personas, mejor dicho, no estamos de acuerdo en que algunos se empeñen en decir que no hay una naturaleza creada por Dios y que eso implica también una ley moral que surge de esa naturaleza. Y nos estamos refiriendo a la famosa ideología de género, que se quiere imponer y adoctrinar en el día de hoy. Porque nosotros creemos que Dios ha creado a una naturaleza y que tiene sus propias leyes y que nosotros tenemos que respetarla. Pero a la vez también sabemos que Dios nos pide que amemos a todos los seres humanos. Eso no quiere decir que rechazamos, no quiere decir que tengamos que ser intolerantes con los que no piensan o no han descubierto esa verdad desde Dios por medio de su Hijo Jesucristo en el don del Espíritu Santo. Podemos ser perseguidos, podemos ser callados, podemos ser eliminados, podemos ser ridiculizados. Muchas veces algunos no conocen bien su fe, ¿verdad?, y se empeñan en defender la fe, pero viene uno que está más preparado que ellos y entonces les entra miedo porque los pone en duda. Entonces no pensemos que esa duda es porque ellos van a tener razón. Es muy importante esa humildad que a muchos nos falta, de pensar que tenemos muchas cosas por aprender. En estos días se han visto actitudes extremas ante la Eucaristía misma. Gente escandalizada porque se da la comunión en la mano. Algunos hasta dicen, prefiero no ir a misa a que me den la comunión en la mano. Digo, pero ¿quién te ha enseñado eso? ¿Por qué dices esa barbaridad? Porque es una barbaridad. Estás como los fariseos, que se escandalizaban porque los discípulos de Jesús no lavaban las cosas de comer antes, o no se lavaban las manos y no purificaban los vasos antes de comer. Y Jesús que les dice que no es lo de fuera que contamina al ser humano, sino que es no vivir con esos miedos que paralizan. ¿Dónde está que prefiero no ir a misa a tener que comulgar en la mano? ¿Quién le ha dicho que eso forma parte de nuestra práctica de la fe? Pues si el Papa y los obispos lo están diciendo, no podemos vivir nuestra fe fuera de la comunión con el Papa, los obispos, los presbíteros y todo el pueblo santo de Dios. Eso está claro desde el principio del cristianismo. Léanse los padres de la Iglesia. En estos días yo he estado leyendo los padres apostólicos y cómo le daban duro a las comunidades porque no estaban en comunión con los obispos, presbíteros y diáconos, oyendo voces externas fuera de el mensaje que Jesús nos ha comunicado.
Hagámoslo con devoción, con mucho respeto, porque eso es la comunión. Y hagámoslo como podemos hacerlo. Gracias, Señor, porque podemos comulgar y es el alimento de nuestra vida. Demos gracias que ya podemos venir a la iglesia, que ya podemos estar aquí, y ahora quitémonos el miedo de venir a la iglesia. Quitémonos el miedo, vengamos. Y algunos hasta se enfadan porque hay que apuntarse, ¿verdad?, a la oficina. Prefiero no venir a misa que apuntarme a la oficina. Mire, apuntarse a la oficina es muy sencillo, porque estamos pensando en la caridad. Y estamos pensando en la caridad, ¿qué significa? Que como solo pueden entrar 100, ¿qué pasa? Pues que si no nos apuntamos en la oficina, corremos el riesgo que cuando se llenen los 100 tengamos que decirle a los que están ahí, lo sentimos, no se puede entrar. Entonces, para ir más adecuado, para ir viendo cuántas misas necesitamos, pues es mejor que nos vayamos apuntando, ¿verdad? No se llenan, entonces si viene alguien y no se ha apuntado, pues va a entrar. No le vamos a decir que no entre porque no se apuntó a la oficina. Pues, porque si hay sitio, pues va a entrar. No hay, es para organizarnos mejor. A veces caemos en extremismos. Entonces, vienen a nosotros miedos y le metemos miedo a la gente. Y Jesús nos dice, no vivan con miedo. No vivan con miedo y sean valientes a la hora de comunicar el mensaje de Jesús. Pero valientes a la hora de comunicar el mensaje de Jesús, el verdadero, el auténtico, en comunión con toda la iglesia, no el que me dicen algunos por ahí que tiene que ser. Algunos predicadores ahí por libre que van diciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Mire, yo sigo al Papa y a los obispos, no sigo a ningún predicador, a no ser que aquello que diga se conforme con el Evangelio en comunión con el Papa y los obispos. Así de sencillo. Entonces, esa comunión es importante que la llevemos adelante. Y por otro lado también, vivamos sin miedos ante los peligros de la vida. Sin miedo está significando prudentemente, sin un miedo que nos paraliza. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en buenas manos. Dios es nuestro Padre amoroso, hoy día del Padre, que nos cuida, que nos acompaña, que nos orienta, que nos guía, que nos corrige, vamos a llamar de esa manera, para que nos convirtamos continuamente desde el amor, nos corrige, desde dentro, desde el don del Espíritu Santo, nos va purificando también para que nosotros aprendamos a amar como Él nos ama. Y no tengamos miedo, sobre todo, de proclamarlo, hablar de Él y vivir la coherencia cristiana, ser testigos con la vida, en primer lugar, pero también con la palabra, cuando haga falta. No tengamos miedo. Él nos ha encomendado una misión. Llevémosla adelante. No tengamos miedo. Él es un Padre bueno que nos acompaña, nos cuida, nos ama y nos va a dar la vida eterna.